Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente muy especiales a todos nuestros amigos de Noviazgo en Castidad, a los que están con nosotros en nuestra página en Facebook y a los que se han suscrito a nuestro canal. Dios les pague. Hoy traemos un nuevo video donde, como habíamos hablado en el video de la sanación anterior, venía una serie de videos sobre este tema para que aprendamos un poco más. Y hoy vamos a hablar de sanación interior y vamos a compartir 8 puntos donde vamos a aprender a trabajar una sanación interior profunda y una verdadera sanación interior para que así nuestra vida de fe pueda avanzar, para que nuestro caminar en el Señor pueda ser firme e incluso vencer aquello que nos tiene quizás atados o esclavos a ciertos vicios, a ciertos pecados. Por eso, si iniciaste viendo este video, te invito a que te quedes, te suscribas a nuestro canal, porque yo sé que este video te va a servir. Vamos allá. Bueno, como ya lo vimos en nuestra introducción, hoy vamos a tocar y vamos a seguir avanzando en este tema tan importante que es la sanación interior. Es muy necesario, como ya lo habíamos hablado y vamos a hacer un corto resumen, conocer de este tema y disponer nuestro corazón para que nuestro corazón sea sanado y para que así podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y en ese camino que Dios ha trazado en nuestras vidas, para poder amar verdaderamente y ser amados, para poder dar y recibir amor. Si estamos heridos, lo único que vamos a dar es heridas y vamos a causar más daño. Nadie da de lo que no tiene en el corazón, pero si tenemos a Dios en el corazón y nuestro corazón a través de ese amor de Dios empieza a sanar, pues lo que vamos a dar a los demás es algo verdadero y es algo muy sincero. Vamos a iniciar esta reflexión y este conversar sobre la sanación interior, vamos a hablar así, pasados o basados en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19. En el capítulo 19, versículo 1 en adelante, pasaje que quizás muchos de nosotros hemos leído, quizás también hemos meditado, pero que hoy, a través de la óptica de la sanación interior desde la fe, vamos a enfocarnos en este pasaje para que aprendamos cómo el Señor sana nuestros corazones y finalizando vamos a dar 8 puntos esenciales que yo sé que a ti y a mí nos van a servir para nuestro proceso de sanación interior. Recordemos lo que hablábamos en el video anterior. La sanación interior no es un momento, la sanación interior es un proceso que dura toda nuestra vida, porque constantemente estamos sanando, o constantemente el Señor más bien nos está sanando. Recordemos que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, muchísimas heridas. Nuestra alma está herida, pero el Señor quiere sanarnos para que así podamos alcanzar esa plenitud que el Señor nos ha propuesto y así podamos ser felices. Muchos de nosotros no somos felices, simplemente nos reímos a carcajadas, pero resulta y acontece que las carretas vacías son las que suelen hacer más ruido. Entonces, por eso es importante dejarnos sanar del Señor, para que así podamos ser felices y no alegres, que son 2 puntos muy diferentes. Estamos llamados a vivir la felicidad en plenitud, pero para ello es necesario que nos dejemos sanar por el Señor. Entonces vamos a tomar el pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 y vamos a profundizar un poco este pasaje. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle,
pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí es donde vamos a iniciar a través de la persona de Zaqueo y vamos a profundizar un poco en este hermoso pasaje que nos deja ver cómo Zaqueo recibe sanación en su corazón, y ya lo vamos a analizar. ¿Cuántos de nosotros, o quizás muchos de nosotros, nos podemos ver como este personaje de Zaqueo? Zaqueo quizás había escuchado hablar de Jesús, quizás había escuchado hablar de que Jesús le devolvía la vista a los ciegos. Recordemos que anterior a este pasaje nos encontramos con la curación del ciego Bartimeo, cuando Jesús iba también de camino a Jericó. Y quizás Zaqueo pues escuchó hablar de este hombre, y quizás al escuchar hablar de este hombre que devolvía la vista a los ciegos, quiso encaminarse a ese encuentro de aquel hombre que hacía dichos en milagros, que obraba con tal poder. Quizás impulsado por la curiosidad, o quizás por ese vacío que había en su corazón, lo cual lo estaba llenando quizás con el dinero. Recordemos que Zaqueo era jefe de publicanos, tenía un poder en esta región, tenía poder, era jefe de publicanos, y adicional a eso nos dice el pasaje de Dios que era rico, nos dice este Evangelio de San Lucas. Entonces quizás Zaqueo escuchó de este Jesús que sana, quizás en su vacío se sintió llamado a ir a esa búsqueda, o también quizás por curiosidad. Porque desafortunadamente nosotros muchas veces en nuestro caminar seguimos al Señor simplemente por curiosidad a ver qué nos trae para nuestra vida. O también muchos conscientes del vacío y las heridas que hay en nuestro corazón, lo buscamos con un corazón sincero y vamos a esa búsqueda de ese Jesús que Él puede sanarnos, de ese único Jesús que puede obrar en nuestras vidas y cambiar nuestro corazón. No sabemos con qué intención iba Zaqueo, pero lo que sí sabemos es que Zaqueo fue al encuentro de Jesús, y nos encontramos con algo muy particular, que Zaqueo era de baja estatura. Entonces, adicional a esto, vemos que se subió a un árbol. El Evangelio nos habla de un sicomoro, el cual se subió Zaqueo a él para poder ver a Jesús cuando caminaba por ahí. Pero lo que Zaqueo no sabía era que Jesús también iba al encuentro de Zaqueo. Quizás el Evangelio de San Lucas no lo manifiesta de esta manera, pero Jesús también iba al encuentro de Zaqueo, porque Jesús sabía que Zaqueo tenía necesidad de él, que su corazón ambicioso al dinero y lleno de
quizás de un ego muy grande porque era jefe de publicanos, Jesús sabía que ese hombre había que salvarlo y esa era la misión, pues a la que había venido o a la que vino Jesús a este mundo, a salvarnos a todos. Por eso es muy importante que en este personaje de Zaqueo nos entremos o nos adentremos nosotros también y seamos ese Zaqueo. Y ese Jesús que pasa y lo mira. Y lo más hermoso también de este momento es que Jesús no le dice, hey, bájate de ahí, ven. No, Zaqueo, baja, ven pronto, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Pero no estamos hablando de que Jesús quería quedarse en su casa material. Jesús quería quedarse en la casa, en su corazón, donde quiere habitar en cada uno de nosotros. Recordemos que Jesús quiere estar en nuestro corazón, habitar en él, para ahí donde él quiere habitar, poder sanar y liberarnos de todo lo que nos esclaviza. Como ya lo habíamos dicho, Zaqueo era jefe y era rico, o sea que tenía un poder. Y cuando nosotros tenemos poder sobre ciertas circunstancias o sobre un grupo de personas, suele suceder que nosotros el ego empieza a inflarse, la soberbia. Entonces, supongo que Zaqueo quizás tenía ese ego elevado porque era jefe y adicional pues era rico, o sea, era una persona que económicamente tenía también poder en ese entonces y que desafortunadamente nosotros también cuando tenemos dinero, cuando tenemos ciertas cantidades en nuestras cuentas, nos creemos demasiado. Entonces, esto muchas veces nos lleva a aferrarnos a ese deseo de riqueza y nos vamos volviendo esclavos del dinero y siervos de él. La ambición por el dinero corrompe mucho el corazón y quizás Zaqueo tenía un ego muy alto y su corazón muy corrompido por la cuestión del dinero. Zaqueo quería ver a Jesús, obviamente lo quería ver por lo que ya habíamos hablado, quizás por curiosidad o por ese vacío tan grande que tenía en su corazón, que las riquezas y el poder no lo estaban llenando, pero que iba a la búsqueda de aquel que quizás sí lo podía llenar, y ese era Jesús. Este pasaje de San Lucas nos deja ver algo muy bonito también, y es que Zaqueo recibió a Jesús con alegría. Muchas veces nosotros quizás no lo recibimos o quizás lo recibimos pero no con alegría sino con interés de recibir algo de él, y nuestro corazón debe recibir a Jesús con alegría, con esa alegría de sentirnos salvos, y es lo que le pasó a Zaqueo. Por eso quizás pienso yo de que Zaqueo iba impulsado por esa sed, por ese vacío que había en su corazón, y al encontrarse con ese Jesús que se dirige a él, Zaqueo lo recibe con alegría porque sabía que ese Jesús era el único capaz de cambiar su corazón, de cambiar su existencia, de cambiar su realidad. Quizás vemos un Zaqueo que tenía poder y que tenía muchas riquezas, pero quizás estaba pasando por momentos de depresión, por momentos de soledad, por momentos de angustia. Pero al escuchar hablar de Jesús, ahí fue donde él corre a ese encuentro con aquel capaz de cambiar su vida. Y al encontrarse con aquel que puede cambiar nuestras vidas, nos encontramos con algo también demasiado valioso en este pasaje, y es ese deseo de reparar el daño que ocasionó a los demás. Dice Zaqueo en este evangelio, dice lo siguiente: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. O sea que Zaqueo se desprende total de sus riquezas. Zaqueo aquí deja ver que las riquezas no eran lo que lo llenaba, sino que esa alegría con la que había recibido a Jesús ya era más que necesaria. Y aquí vamos a ver cómo Jesús obró en ese corazón, desde que lo mira y lo llama por su nombre. Jesús, al entrar a su corazón, ¿qué hace? Pues libera a este hombre que era esclavo del dinero, de este hombre que quizás era demasiado ambicioso por tener este dinero. Y Jesús, al sanar, ya este hombre se siente liberado de esa ambición desordenada por el dinero, y al sentirse sanado empieza a reparar, que eso es algo muy esencial en nuestro camino de sanación interior, y es uno de los puntos que vamos a hablar. Entonces vemos cómo en nosotros el Señor también va a obrar
en aquello que nos tiene esclavizados. Quizás en nosotros, en muchos quizás no sea el dinero, sino quizás el desorden por el tener. Hay muchas personas que cuando tenemos vacíos, saciamos o buscamos más bien llenar este vacío, saciar este vacío con pertenencias. Quizás tenemos desórdenes por comprar cosas innecesarias y buscamos es llenar ese vacío. Quizás tenemos un closet lleno de ropa, lleno de pantalones, lleno de zapatos, pero que no nos asea. Y eso es muchas veces desorden que se desencadena en nosotros a través de nuestras heridas, el deseo de tener, de poseer riquezas. Hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado, había un artista colombiano, creo que era Maluma, y grabó un video donde él lloraba, tenía mucho dinero y lo cogió un momento de demasiada depresión donde él lloraba y donde pues él manifestaba en su video que él tenía mucho dinero y tenía muchas riquezas y tenía muchos lujos, tenía muchísimas cosas, pero estaba vacío, o sea, él se sentía vacío y este video se hizo muy viral por ahí, donde él manifestó unas situaciones de depresiones muy fuertes. Y nosotros tenemos que tener claro, y es que nuestro corazón solamente lo puede llenar Dios a través del amor. Nosotros hemos sido creados para el amor, no para tener riquezas, no para ser esclavos de ellas, o ser esclavos del poder, o ser esclavos de lo material, no. Nosotros hemos sido creados por Dios para amar simplemente. Obviamente no voy a decir que tener dinero, que tener una casa, que tener un vehículo, pues no voy a decir que el que lo tiene está esclavo de eso, no, tenemos que examinarnos, porque obviamente el dinero es necesario para comprar nuestros alimentos, pagar nuestros servicios, es necesario, pero tenemos que examinar si estas cosas lo estamos haciendo desencadenadamente simplemente por llenar un vacío y por ambición. Porque hay desafortunadamente personas que se dedican a enriquecerse simplemente para saciar ese deseo de ambición, pero que en último término, pues la verdad, esas riquezas no están haciendo nada en su vida, simplemente están haciendo un vacío más grande. Quizás el Señor en este momento, cuando meditamos el pasaje del Evangelio de San Lucas capítulo 19, quizás el Señor no está diciendo saqueo, sino que está diciendo, Carlos Andrés, baja, ven pronto, que quiero sanarte, que quiero hospedarme en tu casa y quiero salvar tu corazón, como lo hizo con Saqueo. Quizás está diciendo Marta, hoy quizás está diciendo José, no sé. Tú que estás viendo este video, tú que estás meditando este pasaje, quita a Saqueo y ponte en ese lugar, porque es el Señor que nos está hablando a nosotros, que vengamos con prontitud, no para mañana, es hoy, porque también tenemos que tener presente que el Señor nos llama hoy. Quizás mañana es tarde, por eso no podemos dejar la sanación interior para mañana. Por eso es necesario abrir nuestro corazón hoy, porque es la oportunidad que Dios nos dio. Hoy Dios nos dio el don de la vida, pero quizás mañana sea tarde, quizás ya mañana no estemos en este mundo. Entonces es hoy, por eso el Señor le dice, ven con prontitud. Entonces ya habiendo reflexionado en el Evangelio de San Lucas, viendo cómo el Señor sana nuestro corazón y nos libera de todo aquello que nos esclaviza, vamos a hablar de 8 puntos esenciales que para mí, en el tiempo que llevo de la sanación interior, me he dado cuenta que son puntos que realmente nos llevan a una verdadera sanación interior, porque la sanación interior no implica que yo asista a un congreso y oren por mí y listo. Quizás hay personas que se acercan a uno para que uno ore por sanación interior, y lo único que hace uno es orar, pero la persona quizás no estar dispuesta a recibir esa sanación que Dios le quiere dar, porque muchos de nosotros muchas veces buscamos al Señor, o más bien no lo buscamos, vamos donde sabemos que podemos encontrarlo, pero no vamos dispuestos a recibir nada de ello. ¿Cuántos de nosotros incluso vamos a un sacramento, pero no tenemos una disposición para recibir la gracia que ese sacramento imprime en mi corazón para que el Señor obre en mí?
¿Cuántas veces vamos a una Eucaristía, pero no vamos dispuestos? ¿Cuántas veces oramos, pero oramos de una forma mecánica y simplemente lo hacemos como por cumplir una norma, pero no estamos dispuestos? Entonces, uno de los puntos esenciales es la disposición del corazón, y lo habíamos hablado en el video anterior de la sanación interior. Disponer mi corazón para que el Señor lo pueda sanar. Y este disponer es reconocer que tenemos heridas, reconocer que necesitamos esa sanación interior como lo hizo Zaqueo, reconocer que nuestro corazón está herido, reconocer que nuestro corazón está vacío, disponerlo al Señor para que el Señor sane. Nuestro segundo punto va muy de la mano de este primero, y es abrir mi corazón a Dios y abrirlo en los sacramentos, ¿sí? En los sacramentos podemos encontrar mucha sanación interior, es demasiada sanación interior la que recibimos en los sacramentos, y en este caso en el sacramento de la reconciliación y en el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la reconciliación, cuando lo recibimos y cuando vamos a este sacramento sinceramente arrepentidos, con deseos de conversión, con deseos de recibir las gracias que Dios derrama en este sacramento, en el sacramento de la reconciliación, podemos sanar muchas heridas de odios, resentimientos. Ahí hay cantidad de obra que puede hacer el Señor en mi corazón a través de la reconciliación. Es muy importante que a través del sacramento de la reconciliación busquemos 3 pasos de reconciliación. La reconciliación con el Señor, la reconciliación conmigo mismo. En la sanación interior incluso tenemos que perdonar a Dios. ¿Y cómo es esto que tenemos que perdonar a Dios? Dios, siendo tan grande, se abaja para que nosotros lo perdonemos. Y esto no es un acto de soberbia, sino que Él se abaja para que nosotros lo perdonemos de aquellas veces que le hemos culpado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por un momento difícil, hemos pasado por un momento existencial difícil y culpamos a Dios? Es que tú no estuviste, es que Dios no me ama, es que Dios esto. Y en el proceso de la sanación interior, Dios es tan maravilloso y tan grande que se abaja y nos pide perdón para que nosotros podamos liberarnos de todas esas culpas que cargamos y de esas culpas incluso que le hemos cargado a Dios que no son de Él. Y suena como soberbia, pero no lo veamos desde ese punto, veámoslo desde ese punto de ese Dios que nos ama, de ese Dios tan misericordioso que se abaja para que nosotros lo perdonemos y nosotros podamos recibir de Él esa gracia que Él nos quiere regalar, que es la sanación interior. También en el sacramento de la Eucaristía hay momentos impresionantes donde podemos recibir sanación interior. Y esos momentos impresionantes que comienzan desde el inicio de la Eucaristía y finalizan. Y les voy a poner unos puntos esenciales. El punto del perdón, cuando iniciamos y reconocemos nuestros pecados, ahí pues vamos a recibir sanación. Obviamente todo depende de la disposición que tengamos. En el momento de la ofrenda, nosotros podemos colocar en la mesa del altar todas aquellas personas que nos han lastimado, que el Señor en ese momento nos presente, porque quizás en una Eucaristía el Señor nos va a presentar ciertas imágenes de ciertas personas que nos han lastimado, pero también en otra Eucaristía va a ser diferente. Entonces pidámosle al Señor desde el inicio de la Eucaristía que nos ayude para que ese momento eucarístico sea un momento de encuentro con Él, un encuentro íntimo donde seamos sanados, y en el momento de la ofrenda presentarle al Señor esas personas que nos han ofendido. Y también muy importante presentarle al Señor las personas que nosotros hemos ofendido, porque como vimos en Zaqueo es muy importante reparar. La sanación interior, para poderla recibir, también depende de la reparación que hagamos. Entonces ponerle al Señor esas personas que tengamos en el corazón que nos han ofendido y decirle al Señor: Señor, te presento estas personas que me han hecho daño,
las perdono, te las presento como ofrenda, oro por ellas para que las bendigas y también, Señor, te presento estas personas que yo con mis heridas he herido, que he ofendido, también para que las bendigas. Ahí hay un proceso de sanación solamente en esa ofrenda también, ahí vamos a recibir sanación. En el momento de la consagración también hay momento donde podemos sumergir en el cáliz de la sangre de Cristo, ese vino que se convierte en sangre. Ahí podemos incluso sumergir nuestro corazón herido para que el Señor lo sane. Muchas veces en el momento de la consagración nos dedicamos a orar mecánicamente y yo soy de los que digo, esos encuentros íntimos con Cristo son muy importantes desde mi intimidad. Muchas veces, incluso lo decimos a larga voz cuando el Padre presenta el vino ya convertido en sangre, el cuerpo, el pan ya convertido en el cuerpo de Cristo. Entonces decimos, Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Pero muchas veces lo hacemos de una forma mecánica. Yo muchas veces acostumbro en ese momento de poner mi corazón en ese cáliz donde está la sangre de Cristo para que el Señor con su sangre sane mis heridas. Y lo hago de una forma íntima porque usted está teniendo una intimidad con ese Cristo, con ese Jesús que te mira y que te ha dicho baja pronto. Entonces yo lo hago de esa manera y en ese momento también he recibido mucha sanación. Otro momento de la Eucaristía tiene unas riquezas impresionantes y este es el punto donde más me voy a extender. Otro momento es el momento de la paz. No lo hagamos tan mecánicamente, de hecho muchas veces lo hacemos es como folclóricamente, saludamos allá, la paz esté allá y la paz, y lo volvemos de una forma teatral, que la verdad eso no hace bien en mi corazón. Hagámoslo de una forma sincera porque son momentos muy importantes y el cristiano tiene que reconocer que el momento de la Eucaristía es un momento de sacrificio importantísimo, donde tenemos que dejar el folclore y la parranda y dedicarnos a lo que verdaderamente nos interesa y nos importa, y es vivir la Eucaristía con una intimidad plena con Cristo para que podamos recibir de Él lo que queremos. Entonces, en el momento de la paz, cuando cuando el Padre está orando para este momento de darnos la paz, muy importante pues obviamente dar la paz a las personas que tenemos a nuestro alrededor. De hecho la que tenemos acá es muy importante. No es necesario irnos a recorrer todas las bancas, no. Lo importante es que nosotros desde nuestro corazón aprovechemos ese momento y le presentemos al Señor esas personas que nos han ofendido. Yo, por ejemplo, lo hago de esta manera. Tú lo puedes hacer de otra manera más sincera, no sé. Pero yo, por ejemplo, este momento, antes de dar la paz, que el Padre está orando sobre ello, yo, por ejemplo, le traigo al Señor a aquellas personas que me han ofendido o aquellas personas que yo he ofendido. Yo le pido al Señor, Señor, lleva la paz a las personas que me han ofendido, que me han hecho daño, que me han herido. Señor, lleva la paz a estas personas y también lleva la paz a las personas que yo he ofendido. Incluso muchas veces recuerdo a quienes he ofendido y con nombre propio se las voy presentando al Señor. ¿Sí? Es muy importante, ahí vamos a recibir sanación, pero vuelvo y les digo, si nosotros vamos a vivir una Eucaristía de parranda, no vamos a recibir absolutamente nada. Y desafortunadamente nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que se está celebrando, que no es una parranda, es un misterio donde Cristo nuevamente se entrega en la cruz por nosotros, donde se renueva ese momento, se hace presente nuevamente Jesús en la cruz. No es para vivirlo de cualquier manera. Entonces en la paz también. Para mí uno de los momentos donde yo más me he quebrantado y donde el Señor más ha obrado en mi corazón es en el momento de la Eucaristía. Hay dos momentos donde el Señor me ha quebrantado, o más bien dos sacramentos: cuando comulgo y cuando me confieso. He recibido sanación impresionante. Voy a compartir un testimonio. Una vez iba a confesarme, yo ya había iniciado este proceso
Y como se los dije en mi testimonio, yo soy una persona que en mi corazón tiene muchos vacíos por parte de mi papá. La figura paterna estuvo físicamente, pero nunca dio ese amor pleno que era necesario yo recibir. Y en ese momento, bueno, en un momento de mi sanación interior, el Señor me pone en el corazón lo siguiente: cuando voy a confesarme, el Señor me dice en el corazón: pídele al Padre, que de hecho era amigo, pues yo por misericordia de Dios he trabajado mucho de la mano de sacerdotes, he estado muy cerca de ellos, evangelizando, siendo catequista, yendo de misión. Entonces el Padre me pone en el corazón, Dios me pone en el corazón de que le diga al Padre que me dé un abrazo de Padre, así. Entonces yo voy y me confieso, le expongo al Padre mis pecados, y al terminar, cuando el Padre me absuelve de mis pecados, le digo: Padre, usted me puede regalar un abrazo de Padre. Cuando él era un sacerdote que era un poco tímido, o sea, era muy reservado, Padre Pedro Caballero, que es para mí un santo sacerdote. Este padre me mira, se ríe, se levanta y me abraza. Yo recuerdo, ahí de pronto ustedes lo notarán, recuerdo que cuando recibo este abrazo del Padre, del sacerdote, yo recibo es un abrazo de Dios Padre real. Y yo me quiebro en los brazos de ese sacerdote. Recuerdo que o sea, él me suelta, yo retrocedo, me voy hacia mi lugar y yo soy quebrantado, pero con un gozo impresionante, con un gozo en el corazón, una paz, como si ese abrazo me hubiese liberado, no, como si no, ese abrazo me liberó. Y yo lloro, yo empiezo a llorar demasiado, pero era un llanto de alegría, un llanto de gozo, un llanto de alegría, porque ese Señor, ese sacerdote que me abraza, era el mismo Dios que me quería regalar ese abrazo para sanarme. Entonces miremos la importancia que tienen los sacramentos, la importancia incluso que tiene uno tener un confesor, un director espiritual que lo pueda escuchar. Entonces les comparto eso para que ustedes se den cuenta que esto tiene mucha verdad. Cuando uno comulga, cuando recibimos al Señor, porque desafortunadamente a veces lo recibimos de una forma que no es la correcta, y en muchos de nosotros quizás se va a cumplir lo que dice San Pablo en la carta de Corintios, refiriéndose a la Eucaristía: aquel que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo indignamente come su propia condenación. Desafortunadamente, y aquí quiero hacer una paréntesis, muchos de nosotros no comulgamos verdaderamente agradando a Dios. La verdad, muchas de nuestras veces en las que hemos comulgado, quizás hemos profanado la presencia eucarística, y quizás por eso hemos comulgado nuestra propia condenación. Y es muy importante que nos revisemos y nos examinemos, y si lo hemos hecho, pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en los sacramentos también los hemos profanado. También es muy importante eso. Cuando vamos a comulgar, nosotros vamos haciendo una fila, pero esa fila es una procesión. Esa fila no es para saludar aquí, para saludar allí. No, tenemos que cambiar eso que hemos recibido. No sé dónde hemos aprendido esa vaina, pero cuando nosotros vamos a comulgar, nosotros vamos en una procesión a recibir a Cristo. Y tenemos que ir en total silencio, en total recogimiento, incluso pidiendo perdón a Dios porque no somos dignos de recibirlo. Y cuando lo recibamos, hagámoslo con reverencia. Hagámoslo con reverencia y recibámoslo. Y al recibirlo, pidámosle: Señor, sana mi corazón. Y me voy para mi puesto, sea sentado o sea de rodillas, y en total silencio le pido: Señor,
te he recibido, sana mi corazón, llena mis vacíos. Y tú te vas a dar cuenta cómo ese Dios empieza a quebrarte por dentro y a sanarte. Pero no, desafortunadamente muchas veces vamos y lo recibimos a las patadas. Los que comulgan en la mano, comulgamos como si nada, profanamos. No estoy diciendo que comulgar en la mano, porque yo siempre trato de estar muy en la obediencia. Comulgar en la mano desde mi óptica de fe y mis conocimientos no es pecado, pero si lo hacemos con la verdadera reverencia. Pero no, muchas veces comulgamos en la mano como si nos hubiéramos comido una galleta. Qué grave error estamos cometiendo con la Eucaristía, y por eso de Dios no estamos recibiendo lo que necesitamos, porque no lo buscamos y no lo recibimos correctamente. Entonces, ahí también hay muchísima sanación. Ese es uno de los momentos, como ya se los dije, el sacramento de la reconciliación y el sacramento eucarístico tienen unos poderes impresionantes para sanar. Ahí entonces les comparto ese punto tan importante. Y obviamente en la misma Eucaristía es muy hermoso pedirle a la Santísima Virgen María, incluso cuando vamos a comulgar, pedirle a ella que nos acompañe, porque María, como intercesora, pero también a la vez como madre, como esa madre que Jesús nos entregó en la cruz a través de la persona de Juan, ella también tiene un poder impresionante para sanar nuestros corazones de aquellas heridas que hemos recibido de nuestra figura materna. María, yo a través de la Santísima Virgen María he recibido mucha sanación de las heridas que he recibido por parte de mi mamá, y no lo digo por juicio, sino porque desafortunadamente un corazón herido también es capaz de herir y hace daño. Entonces esas heridas que he recibido de la figura materna, la Santísima Virgen María, me ha ayudado mucho en ese proceso de sanación. Otro de los puntos esenciales que eran 8, pero en los que tenía pues dispuestos, ya he compartido en uno solo, he compartido varios. Pero bueno, para sanar interiormente es muy importante la vida de gracia, como ya lo hablamos en el punto, la Eucaristía, los sacramentos. La vida de gracia es una vida que nos va a ayudar mucho a sanar, y que vamos a recibir tanto sanación como que Dios llene nuestros vacíos a través de su amor, porque tenemos un corazón muy vacío. Entonces, uno de esos puntos es la vida de gracia. Es muy importante tratar de frecuentar los sacramentos. Yo soy muy insistente en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la Eucaristía. Si nosotros en nuestra casa tenemos la necesidad de sacar nuestra basura constantemente, yo les digo, mire, dejen la basura en su casa un mes, a ver cómo empieza a oler su casa, para que usted vea que su casa se va a llenar de animales, de bichos, porque la basura empieza a podrirse, y esto mismo hace el pecado en nuestras almas. Pero no, uno a veces se encuentra con personas que le dicen, no, es que yo me confieso una vez al año porque el catecismo lo dice. Pero se nos olvida que ese mismo catecismo donde dice que yo me debo confesar una vez al año, también dice, que si estoy en riesgo de muerte, y esto aquí no estamos hablando de muerte materia simplemente, sino muerte espiritual, debo ir a confesarme. Entonces, así como yo tengo necesidad de sacar mi basura al menos 2 veces por semana, al menos la confesión hagámosla al menos una vez al mes, y hagamos una buena confesión. Yo en lo personal, como soy tan pecador, a mí me gusta estar sacando la basura de mi alma al menos cada 15 días, máximo 20 días. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que yo necesito vivir en gracia. ¿Por qué soy consciente de que yo necesito vivir en gracia? Porque en cualquier momento mi vida, Dios me puede llamar a pedir cuentas. En este momento yo puedo estar gozando de salud, pero terminar de grabar este video, incluso no terminarlo y morir, porque no sabemos ni la hora ni el momento. Entonces tenemos que estar preparados para que cuando el Señor nos llame a su presencia no encuentre nuestra alma llena de podredumbre, de pecado, porque no nos hemos confesado, o porque lo hemos dejado por allá cada año, por allá en Semana Santa, por allá cuando San Juan agacha el dedo, como coloquialmente decimos. No,
Tenemos que vivir una vida de gracia, una vida sincera en los sacramentos. Si no puedo ir a la Eucaristía todos los días, pues al menos la dominical y las días de guarda. Pero cuando vivamos estos sacramentos, vivámoslo con mucha sinceridad, con mucha disposición. Y el sacramento de la confesión, tratémoslo de no guardar tanta podredumbre y tanta basura en nuestro corazón. Porque muchas veces vamos y hacemos una confesión acelerada y se nos quedan otros pecados ahí. No, lo importante es hacerlo constante, sacar la basura que va llegando para que así podamos estar más en gracia de Dios. Y no lo estoy diciendo que yo soy muy santo, no, por eso les digo, yo soy muy pecador y al menos cada 15 días me toca ir a sacar mi basura y muchas veces no cada 15 sino 8 días, 4 días después de haberme confesado me ha tocado correr al sacramento porque soy pecador. Entonces, es muy importante. Ahora bien, si usted es una persona santa que no tiene pecado, pues no lo haga. Pero aquellos que reconocemos que somos pecadores, que somos frágiles, tenemos que buscar de la gracia, porque es de la única forma en cómo Dios va a orar en nuestro corazón, vivir una vida de gracia. Y yo creo que este es el último punto que quiero compartir para poder llevar una buena sanación interior, una sanación verdadera, es la vida de la misericordia, vivir las obras de misericordia. Y esto sí se lo voy a dejar eh, como tarea, pero en el profeta Isaías hay un pasaje en el capítulo 58, casi todo, más o menos hasta el versículo 12, capítulo 58 de Isaías, versículo 12, ahí, este es el pasaje de el ayuno agradable a Dios, pero hay un momento donde el Señor incluso dice lo siguiente, y se lo voy a compartir, pero yo los invito a que lean todo el pasaje para que puedan entender el contexto del mismo. El Señor aquí habla del ayuno y Él dice, no, es que ustedes ayunan es para que los vean, pero ustedes oprimen al pobre, ustedes a sus empleados no les dan el sueldo correcto, ustedes simplemente ayunan por ayunar, pero ustedes ese ayuno no les agrada, no agrada a Dios. El ayuno que agrada a Dios es que ustedes den de comer al hambriento, vistan al que está desnudo. Y dice el Señor, entonces brotará tu luz como la aurora, tu herida se curará rápidamente, te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Esto te precederá tu justicia es que si yo estoy viviendo justo, pues el Señor va a orar. El Señor, a medida que yo voy obrando en la caridad, el Señor va obrando en mi corazón, porque muchas veces creemos que nosotros damos, no. Cuando usted hace una obra de misericordia, usted es el que más va a recibir, porque usted va a recibir sanación, porque vamos a recibir sanación. Muchas veces creemos que nosotros, por ejemplo, que yo aquí estoy dando mucho a través de este video. No, yo estoy recibiendo mucho porque estoy recibiendo sanación de Dios, porque al compartir esto con ustedes, el Señor está sanando mi corazón. El Señor está obrando en mí. El Señor me está incluso recordando aquellas obras que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, tu herida se curará rápidamente. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Oh, la sanación interior también implica vivir las obras de misericordia, pero también vivir, romper más bien con el pecado, dejar de juzgar, dejar de criticar, porque muchas veces el pecado que hay en nosotros es señal de lo herido que estamos. Cuando criticamos, cuando tenemos envidia, cuando tenemos resentimiento, etcétera, eso es unos signos que podemos notar que necesitamos demasiada sanación interior. Pero cuando rompemos con este pecado, también el Señor empieza a orar. Entonces, dice el Señor,
que repartir el alimento, lo que ya les dije, vivir las obras de misericordia. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales de tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas. Estamos hablando de heridas pasadas, de heridas que nos tienen atados a pecados. Aquí estamos viendo también mucha claridad sobre la sanación interior. Y se te llamará reparador de brechas, restaurador de senderos frecuentados. Lo que hizo Zaqueo, eso es palabra de Dios. Lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, cuando tuvo esa experiencia con Cristo, ¿qué hizo? Empezar a reparar. Entonces, aquí vemos que la sanación interior no es un invento, la sanación interior es una realidad y la misma palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay infinidad de signos de esta sanación interior que el Dios obra y que Dios quiere seguir obrando a través de su Espíritu en cada uno de nosotros si nos disponemos a Él. Obviamente, Dios no va a entrar en un corazón, como dice el libro del Apocalipsis. Toco la puerta, si me abres, entraré. Como hizo Zaqueo, bajó pronto y recibió de Jesús la salvación. Y cuando hablamos de salvación es ese gozo que Dios quiere darnos, esa felicidad, esa plenitud. Cada vez que nosotros renovamos nuestros sacramentos, cuando vamos a la confesión, cuando vamos a la Eucaristía, estamos renovando en nuestro corazón esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Sí? La salvación está para todos, pero tenemos que disponer nuestro corazón para que esa salvación pueda orar en nosotros. Entonces, vivir las obras de misericordia. Entonces ahí les comparto estos puntos que si los vivimos vamos a recibir sanación del Señor. La sanación interior no implica solamente que haya una persona orando por mi sanación, por las heridas de mi infancia, de mi adolescencia, de mi niñez, no. Eso es, ahí recibimos sanación, pero hay unos puntos esenciales que también el Señor nos va a sanar. Entonces la sanación interior no es solo vamos a orar por sanación interior por ti, no. Eso es parte de la sanación interior, pero los puntos que les acabamos de compartir, en esos puntos también vamos a recibir infinidad de sanación interior y nuestro proyecto o nuestro caminar en la fe va a ser un camino más sólido, va a ser un camino que nos va a llevar hacia la verdad con más sinceridad y vamos a estar más aferrados al Señor. A medida que el Señor nos va sanando, nos va liberando del pecado y nosotros nos vamos haciendo más de Él. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le pertenezcamos completamente a Él, que nosotros dispongamos plenamente nuestro corazón para Él. Y ahí está la importancia de la sanación interior. Cuando el Señor empieza a sanar mi corazón, empieza a llenar mis vacíos y mi corazón se va configurando más con la persona de Cristo. Entonces, ahí les comparto. Espero que estos videos puedan servirnos mucho, nos puedan ayudar mucho para vivir una conversión sincera. Podamos recibir del Señor una sanación plena y podamos ser santos, que es el propósito que Dios tiene para todos aquellos que lo recibamos. Que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen María interceda por nosotros como en Caná de Galilea. Pidámosle también a San José que nos acompañe y que Dios sane tu corazón, que Dios te libere, que Dios obre en ti conforme a su voluntad. No te olvides disponer su corazón. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, déjanos un comentario, comparte este video con alguien que tú sepas que le puede servir y así pues hacemos que esta semilla que estamos sembrando pueda llegar a muchos corazones sedientos, porque nuestro corazón está sediento del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video donde también estaremos compartiendo más sobre sanación interior. Un abrazo fuerte y bendiciones.